Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de vuestro canal Vive Theory. Bueno, lo primero, desearos que estéis pasando un verano estupendo, espectacular, pues como más o menos lo estoy pasando yo. Como podéis ver, pues, estoy aquí con mi camiseta de veranito, muy chula, mi relojito acuático, este Swatch sumergible a 200 metros tan guay, a ver si lo podéis ver, mi super aire acondicionado, que esto, vamos, esto te deja helado. Y nada, a 3 metros de aquí tengo el baño con una ducha fría, maravillosa, con lo cual estoy pasando un verano maravilloso. Bueno, ahora ya hablando en serio, espero que vosotros lo estéis pasando mejor que yo. Y bueno, en este capítulo pues quiero hablar un poquito, continuar con una serie que empecé hace tiempo de relojes de líderes. Que aprovecho pues para daros las gracias porque el primero que hice de relojes de líderes mundiales pues es el vídeo que más visitas ha tenido mi canal desde que lo empecé. Entonces pues quería proseguir con esta temática, pero no quiero seguir hablando de líderes políticos. La verdad es que este es un canal de relojes y bueno, pues como tal lo que me interesaba de la primera parte que hice pues eran los relojes pues que habían lucido estas personalidades políticas tan interesantes. Lo que pasa, pues bueno, que la mayoría de los comentarios han sido buenos, pero sí es verdad que ha habido muchos comentarios de mucha gente que no tenía ningún interés por los relojes, simplemente, pues bueno, ya que salían personajes como Churchill o Castro, Fidel Castro o Putin, pues bueno, pues era expresar sus ideas políticas a través del canal, normalmente de muy malas maneras. Han puesto a parir pues a Churchill, a Kennedy, a Che Guevara, a Fidel Castro, a todos los que han salido. Incluso me han puesto a parir a mí, que bueno, a mí el tema de los haters, creo que se llama, es una cosa que me da un poco igual. Cada uno puede escribir lo que quiera. Ya lo decía Oscar Wilde, que solo hay una cosa pero en el mundo que hablen mal de ti, y es que no hablen de ti. Con lo cual, pues bueno, yo todos los comentarios son bien recibidos, salvo los que insultan, que también ha habido algunos, y eso los he borrado. Entonces, para esta segunda parte, pues quiero seguir, pero en este caso con personajes destacados, pero de otros ámbitos, sobre todo del mundo científico, del mundo literario, del mundo pictórico, que son genios, verdaderos genios, que en sus campos pues han revolucionado la vida de la humanidad, la vida sobre este planeta. Y aparte creo que tienen bastante más mérito que los políticos. La gente que he metido, pues hombre, son, bajo mi modestísimo punto de vista, no sé qué ideología política tenían, ni me interesa. Simplemente pues hablar un poco de su vida y sobre todo de los relojes que usaron, que muchos de ellos son relojes muy interesantes. Entonces, pues nada más, amigos, espero que os guste. Me despido con vosotros, y con vosotros, brindando con un poquito de café con hielo, que ya complementa mi escenario veraniego. Que os aprecio a todos muchísimo, que paséis un verano de verdad dentro, cada uno de lo que pueda, estupendo, que descanséis, que recarguéis pilas, que disfrutéis de vuestros relojes, cuidaros mucho y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos, queridos amigos, adiós. Albert Einstein, nacido en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879 y fallecido en Princeton, Estados Unidos, el 18 de abril de 1955, fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y finalmente estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Es difícil imaginar a alguien que no haya oído hablar de Albert Einstein. Su estatus de celebridad es aún más asombroso si se considera que se hizo famoso a través del campo de la física teórica. Sus teorías de la relatividad general y especial y su premio Nobel de Física de 1921 lo llevaron a convertirse no solo en una leyenda de la comunidad científica, sino también en un nombre familiar para la mayoría de la humanidad. Incluso su famosa ecuación E es igual a mc² tiene el estatus de celebridad, a pesar de que la mayoría de nosotros no recordemos exactamente lo que significa
o por qué es importante. Einstein era un personaje interesante y peculiar. Tenía aversión a la autoridad y odiaba la ropa elegante. Prefería usar pantalones y jerseys holgados y no usaba calcetines. Lucía una abundante melena blanca que deliberadamente peinaba hacia atrás antes de las entrevistas o las fotografías para lucir despeinado y desenfadado. Hay 3 relojes que se sabe que fueron propiedad del célebre físico. El primero es un reloj de bolsillo suizo, plateado de cara abierta, de alrededor del año 1900. Albert usó este reloj mientras realizaba su trabajo en la oficina suiza de patentes en Berna. El reloj de bolsillo, de 49 milímetros de diámetro, no está firmado, desconociéndose la marca. Cuenta con una esfera dorada, con números arábigos, un pequeño segundero a las 6 en punto, un bisel dorado de color rosa y un movimiento de palanca de 15 joyas, sin llave, con acabado en níquel y equilibrio bimetálico compensado. Este reloj salió a subasta en la Casa Christie's en el año 2016 y se vendió por la cifra de 266.000 libras esterlinas. Desafortunadamente, en el momento de su creciente fama y éxito, coincidió con el surgimiento del movimiento nazi. Después de varios viajes a Estados Unidos, Albert decidió salir de Alemania y establecerse en Estados Unidos de forma permanente. Fue durante este tiempo cuando un segundo reloj entró en la vida del genial físico, un elegante reloj de pulsera Longines en forma de tonel de oro amarillo de 14 quilates, fabricado en 1930 y grabado con la inscripción Profesor Albert Einstein, Los Ángeles, 16 de febrero de 1931. Un claro ejemplo de reloj estilo Art Deco, de 25 por 40 milímetros, un espesor de 10 milímetros y con una elegante correa de cuero marrón, rematada por una hebilla confeccionada igualmente en oro amarillo de 14 quilates. El reloj contaba con un dial color plata mate, con números arábigos impresos luminosos, divisiones exteriores de minutos, segundero tipo Small Second a las 6, manecillas esqueletizadas de acero azulado de tipo catedral la de las horas, tipo espada la de los minutos y aguja simple para el segundero. Dentro latía un movimiento de carga manual Longines 10.86N con 17 joyas, 18.000 alternancias por hora y 30 horas de reserva de marcha, con equilibrio bimetálico ajustado en 2 posiciones, muelle de equilibrio Breguet de acero pavonado y movimientos firmados por Longines. Longines inició la producción de este calibre en el año 1928. El reloj fue subastado por la casa de subastas Antiquorum el 16 de agosto de 2008 y alcanzó la asombrosa suma de $596.000 americanos, convirtiéndose en el valor más alto jamás alcanzado por un reloj Longines en una subasta. El tercer reloj que se sabe que perteneció a Einstein es un reloj de bolsillo Longines, que según consta en los archivos de la marca, se terminó el 6 de septiembre de 1943 en la manufactura Longines de Saint-Imier y se facturó a la joyería Stahel en Zúrich el 29 de enero de 1946, con el nombre de la relojería impreso en la esfera junto al de Longines. Si bien no se tiene mucha información acerca del reloj en concreto, es prácticamente idéntico a otros modelos de la marca, por lo que se pueden aventurar bastante de sus características. Se trata de un reloj con caja de cromo níquel de alta calidad, esfera plateada cepillada con agujas de acero azulado, monta un calibre manual Longines 37.93 con 15 joyas, que late a 18.000 alternancias por hora y tiene 38 horas de reserva de marcha. Cuenta con doble bisagra, caja firmada con Longines y un cristal de vidrio fino de cúpula baja. Einstein legó este reloj a su hijo mayor Hans Albert, cuya viuda Elisabeth Einstein-Roboth se lo dio al diplomático suizo Henry Bovay como muestra de su gratitud por sus servicios a la memoria de su difunto suegro. Bovay, a su vez, donó el reloj de bolsillo al Museo de Historia de Berna, donde se exhibe desde entonces. Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881 y fallecido en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973, fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque, del estilo pictórico llamado cubismo. Está considerado desde el inicio del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo, siendo el creador de cuadros de la talla de las señoritas de Aviñón,
el Guernica o el sueño. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica o el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También desarrolló una breve obra literaria. Durante la mayor parte de sus 91 años en la Tierra, se dedicó a su arte. Su obra, inmensa en número, en variedad y en talento, se extiende a lo largo de más de 75 años de actividad creadora, que el pintor compaginó sabiamente con un exultante y contagioso goce de la vida. Puede que Picasso no fuera un coleccionista, pero ciertamente le gustaban los relojes finos. Las fotografías de Picasso posando con sus relojes favoritos se han convertido en objetos de colección codiciadas por derecho propio. En 1954, Joseph Cars fotografió a Picasso con un Jaeger LeCoultre Triple Date Moonface 2722 de la década de 1940. Sin duda, uno de los relojes más bellos producidos por JLC, con caja de 36 milímetros de oro amarillo de 18 quilates, esfera plateada mate de 2 tonos, numeración arábiga e índices triangulares aplicados, agujas estilo Dauphine en oro rosa, 2 aberturas para el día y el mes en rojo, divisiones de minutos tipo ferrocarril, anillo de fecha exterior rojo con aguja de fecha central roja y una subesfera de segundos combinada con las fases lunares ubicada a las 6 en punto. El reloj contaba con unas bellas asas en forma de lágrima hacia abajo, cierre a presión y hebilla de oro rosa de 18 quilates. Este reloj estaba impulsado por un calibre JLC 494 de cuerda manual, con 15 joyas, reserva de marcha de 40 horas y una frecuencia de 18.000 alternancias por hora. El reloj estuvo en producción entre 1946 y 1949 y su precio en el mercado secundario se sitúa en torno a los $7.200. En 1960, Eddie Novarro fotografió al malagueño Universal, esta vez luciendo un vistoso tocado de nativo americano que le regaló Gary Cooper, el actor de Hollywood y amigo íntimo del pintor, mientras que igualmente Picasso exhibía en su muñeca otro de sus relojes más apreciados, un Rolex GMT Master con caja de acero inoxidable y esfera negra. La saga del GMT Master comenzó en 1954, cuando Rolex dio a conocer el Rolex GMT Master referencia 6542. El reloj se alojó en la clásica caja Oyster, que tenía 38 milímetros de diámetro y fue uno de los primeros relojes deportivos de Rolex. El reloj contó con 2 innovaciones muy celebradas en ese momento. La primera y menos obvia fue la burbuja de aumento del fechador, o para usar la terminología de Rolex, el cíclope. La segunda fue, por supuesto, la complicación de doble zona horaria. Esta fue una herramienta especialmente útil para los pilotos. La compañía aérea estadounidense Pan Am pidió a Rolex que creara un reloj para sus pilotos. Esta asociación condujo al desarrollo del Rolex GMT Master. Así pues, Rolex modificó el calibre base 1030 para incluir la manecilla de 24 horas, creando el calibre número 1065 con 25 joyas. Este movimiento, clasificado como cronómetro, era una máquina de 4 manecillas con función de fecha. La aguja de color rojo completaba una rotación cada 24 horas y el bisel bidireccional se giraba, para permitir a los usuarios controlar el tiempo de inicio, una vez que ajustaban su reloj a la hora local y viceversa. El bisel rojo con azul también hizo su debut en el Rolex GMT Master, conocido por los coleccionistas como bisel Pepsi, debido a su gama de color que recuerda a la conocida marca de cola. La mitad azul representa el horario nocturno, de 18 a 6, y la mitad roja las horas del día, de 6 a 18. El tercer reloj que aparece junto a Picasso en otra de sus famosas fotografías es igualmente icónico y único, un Patek Philippe, concretamente un Triple Date Moonface dorado, referencia 2497. Este es un raro modelo de Patek, construido en caja de oro rosa de 18 quilates de 37 milímetros de diámetro. Se produjo desde 1951 hasta 1963. Se fabricaron muy pocas unidades y de ellas solo se sabe que aproximadamente 20 se hicieron en oro rosa, de las que menos de la mitad están en el mercado de compraventa. Es uno de los relojes de pulsera Patek más raros y coleccionables de todos los tiempos. Fue el primer reloj de pulsera de calendario perpetuo producido en serie de la marca, con un segundero central, y es una joya del diseño de relojería, con su simetría equilibrada, curvas espectaculares y tamaño de caja grande. De hecho,
está considerado por muchos como uno de los relojes de pulsera con calendario perpetuo más bellos jamás fabricado. El dial contaba con una impresionante esfera plateada, con marcadores de hora arábigos y con índices aplicados igualmente en oro. Las manecillas estilo hoja con segundero central, dos bellos visores indicadores del mes y del día de la semana ubicados a las 12, unidos al hermoso subdial con las fases lunares y los indicadores de día del mes, completaban el bellísimo dial. Las orejetas, escalonadas en forma de garra, complementaban perfectamente el hermoso bisel cóncavo. Dentro del reloj latía un calibre manual Patek Philippe 27 SCQ con 18 joyas y una desviación de 4 segundos al mes. Estas maravillas se encuentran entre varios relojes de pulsera importantes del artista que aparentemente se han perdido. Aunque están documentados en destacados retratos de Picasso, se desconoce qué ha sido de estos exquisitos relojes tras su muerte en 1973. Incluso existe una pequeña serie de relojes diseñados y fabricados específicamente para el artista, de los que solo se conservan 3 piezas en total y 2 son propiedad de la Fundación Picasso. El reloj restante fue subastado por la caja Bonhams en París, alcanzando un precio de venta final de 220.000 euros. El reloj de 32 milímetros de diámetro lo portó Picasso mientras pintaba y lleva su nombre completo en la carátula plateada, gracias a las 12 letras del nombre y apellido del artista. Fabricado en acero inoxidable de carga manual y fue fabricado en la década de 1960, el reloj monta un calibre firmado por Michael Z. Berger de carga manual con 17 joyas, ofrece la información de las horas, minutos y segundos y cuenta con un brazalete de acero extensible. Forma parte de un obsequio que Pablo hizo a su amiga Lela Kanellopolou, escultora griega. Al parecer, un día, en la década de 1960, Picasso se quitó el reloj de la muñeca y se lo dio. Aunque, como ya hemos visto, Picasso tuvo relojes de muy alta gama, estos Michael Z. Berger cuentan con un valor adicional, porque se sabe que los llevaba puestos mientras pintaba. Ernest Miller Hemingway, nacido en Illinois, Estados Unidos, el 21 de julio de 1899 y fallecido en Idaho, Estados Unidos, el 2 de julio de 1961, fue un escritor y periodista estadounidense. Está considerado uno de los principales novelistas del siglo XX. Su estilo sobrio tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública dejó huellas en las generaciones posteriores. Hemingway ganó el premio Pulitzer en 1953 por su obra El viejo y el mar, y al año siguiente el premio Nobel de Literatura por su obra completa, destacando títulos como Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas o Fiesta. Muchas de sus obras son consideradas clásicos de la literatura americana y mundial. Hemingway era una persona increíblemente compleja. Aunque es más conocido como un gran escritor ganador del premio Nobel, era mucho más que eso. Fue reportero, conductor de ambulancias, un gran viajero que recorrió el mundo entero, amante de las fiestas, los toros, la caza, el boxeo. De hecho, era un boxeador aficionado. Del alcohol, de los buenos habanos, la lista es interminable. Pero por encima de todo, valoraba su tiempo y lo usaba bien, en una vida plena y colorida, llena de matrimonios, paternidad e innumerables aventuras. Como sucede con muchos artistas y narradores honestos, Hemingway tenía un alma atormentada. Muchas de sus obras son increíblemente interesantes porque cuentan historias que reflejan la naturaleza complicada y difícil del ser humano. Era un bebedor empedernido y vivía una vida de caos la mayor parte del tiempo. Desgraciadamente, también es conocido por terminar trágicamente con su propia vida. A lo largo de la misma, como es fácil de ver, no hubo muchas cosas estables. Hemingway solo tuvo 2 compañeros fieles, su escritura y sus relojes. Lo primero era despertarse y escribir. No importaba dónde estuviera, en París o en su ciudad natal de Oak Park, Illinois, se sentaba y escribía tan pronto como fuera posible. Disfrutaba escribiendo en las horas de la mañana cuando estaba solo, con su fiel reloj en la muñeca. Otra cosa que fue increíblemente estable fue su Rolex Oyster Perpetual. Este era el reloj que usaba casi todos los días. Este reloj fue el cronometrador oficial y constante para el hombre con una vida que estuvo en todas partes. Hemingway era principalmente un hombre Rolex.
Su estilo de vida vibrante y audaz requería un reloj que fuera resistente, firme y confiable. Se creía que tenía 3 modelos Rolex diferentes, un Bubbleback de la década de 1940 y 2 Oyster Perpetual de la década de 1950. Aún así, no solo tuvo relojes con la famosa corona, se sabe que tuvo modelos de bolsillo, entre ellos un cronógrafo de fracción de segundos de movimiento manual de 53 milímetros fabricado en oro de 18 quilates por L. Leroy & Company de alrededor de 1920. El famoso empresario dueño del Hotel Ritz de París, Charles Ritz, le dio el reloj a Hemingway con motivo de la 4ª y última boda del escritor. Este elegante reloj, junto con otro Vacheron Constantin de bolsillo perteneciente a Ritz, se vendieron conjuntamente por la casa Christie's en 2019 por $44.000 americanos. Igualmente usó un Hamilton de bolsillo del año 1908, concretamente un Hamilton PW940. Este reloj es el primero en el linaje de los mejores relojes de bolsillo, con movimiento Hamilton de 21 joyas tipo ferrocarril. Fue un regalo de la actriz Ava Gardner por su cumpleaños. Los dos se conocieron mientras vivían en España y consolidaron una gran amistad. Gardner hizo grabar la tapa del reloj con la inscripción «Feliz cumpleaños papá» de Ava, Madrid, 21 de julio de 1954. Centrándonos en los Rolex de Hemingway, destaca un Rolex Oyster Bubbleback. El Bubbleback fue el precursor del Oyster Perpetual y fue uno de los primeros relojes automáticos cuando se lanzó en 1933. La introducción de movimiento automático con un rotor completo obligó a Rolex, para adaptarse al nuevo movimiento más grueso con un rotor en la parte superior y para mantener la caja hermética, a introducir un fondo de caja abovedado y más grande. Así nació el fondo de caja tipo burbuja o Bubbleback. Lo que hace de estos Rolex Bubbleback tan fascinantes para los coleccionistas es que se produjeron en una variedad infinita de configuraciones. Las cajas estaban disponibles en acero y oro amarillo y oro rosa. También hay una serie de variaciones de esfera conocidas. Una de las más famosas es la esfera tipo California, con la mitad de la numeración en números romanos y la otra mitad en números arábigos. El Bubbleback de Hemingway probablemente data de finales de la década de 1940 y estaba construido con caja de oro amarillo de 14 quilates de 32 milímetros de diámetro y 14 milímetros y medio de espesor, con cristal de plexiglas, sin lumen, con marcadores arábigos y afiladas manecillas tipo alfa. Dentro latía el calibre automático Rolex 730, con 18 joyas, grado cronómetro y 18.000 alternancias por hora. De todas formas, el reloj más importante en su vida fue el Rolex Oyster Perpetual. Como ya vimos, lo llevaba a todas horas y no se despegaba prácticamente de él. Ríos y ríos de tinta se han vertido, contando el nacimiento e historia de la mítica saga Oyster, uno de los relojes icónicos del siglo XX. El Oyster se refiere a la orgullosa herencia de la resistencia al agua. De hecho, fue el primer reloj resistente al agua que se produjo. Rolex comercializó fuertemente sus cualidades impermeabilizantes después de que la primera mujer en cruzar con éxito el Canal de la Mancha, Mercedes Gleise, usara un Oyster durante su logro. Esto resultó ser un gran respaldo y Rolex todavía lo usa en su material de marketing. Si bien el Oyster Perpetual es famoso por ser un hermoso reloj de acero o Oyster Steel, con brazalete de acero inoxidable, el Rolex Oyster de Hemingway, con el que a menudo se les representaba en la década de 1950, era de caja de oro de 18 quilates, 34 milímetros de diámetro, 11 milímetros de espesor y una correa de cuero, de diseño clásico, sin fechador, con segundero central, con bellos índices triangulares. Probablemente este reloj montara el calibre Rolex automático 1030, con 18.000 alternancias por hora, 25 joyas y grado cronómetro. Este calibre fue el primero que montó el Oyster Perpetual en su lanzamiento en 1950. Hemingway amó tanto a su Rolex Oyster Perpetual que incluso lo inmortalizó en su obra. En su novela Across the River and Into the Trees, comparó el reloj con el corazón, en una conversación entre el coronel, protagonista de la novela, y una joven. ¿Crees que se puede romper? En ese caso vendré para estar contigo y cuidar de ti. Es solo un músculo, dijo el coronel. Solo que es el músculo principal. Funciona tan perfectamente como un Rolex Oyster Perpetual. El problema es que no puedes enviarlo al representante de Rolex cuando sale mal. Cuando se detiene, simplemente no sabes la hora. Estás muerto. Este pasaje no era ni mucho menos una cuestión de marketing de productos. Hemingway tenía un cariño genuino por los Rolex
y no tenía miedo de demostrarlo. Hay muchas cosas diferentes sobre Hemingway que se podrían intentar comprender. Las complicaciones son las que le hicieron grande su trabajo, pero también lo llevaron a su desafortunado final y a su miseria. Una cosa con la que podía contar era su constante Rolls Oyster Perpetual, pero ni siquiera esto pudo calmar las mareas para este anciano en su mar interno.